Bueno, en este segundo video vamos a hablar del tema de la definición del problema. Para la definición del problema, lo primero que el analista o formulador de política pública debe entender cuál es la situación problemática. Esto implica desagregarla, entender sus causas, entender sus consecuencias, poder darle los distintos niveles. Hay que estructurarlo, hay que entender las relaciones entre las causas y las consecuencias que se está señalando. Hay que definir soluciones también. Esos son como los tres niveles que implican entender la situación problemática. Pero además hay que preguntarse por cuáles son los actores. ¿Qué tipo de actores participan en la definición del problema? ¿Qué posiciones tienen frente al tema? ¿Qué tipo de intereses despliegan? ¿Y quién tiene la capacidad de decisión? Esto es importante porque primero la definición del tipo de actores nos lleva a preguntarnos por actores privados, actores públicos que participan en la política. Pero también si son proclives, si son, no sé, si están cercanos a este tema, si tienen una posición claramente estructurada, si no está claramente estructurada, qué tipos de intereses tienen frente a esas posiciones, cómo los despliegan, cómo los organizan y quién tiene la capacidad de decisión es una pregunta súper importante porque implica preguntarse en la estructura estatal quién es el que puede dar respuesta a ese tipo de situaciones. Esta definición del problema de política tiene un impacto claro en el éxito o fracaso de las políticas públicas. Saber qué es lo que voy a entender, sus relaciones, sus formas, es lo que me permite tener o no éxito. Pero además entender que hay una interdependencia conceptual entre la definición del problema y la posible solución que se le vaya a dar. Un problema es el resultado que genera, es el resultado de situaciones que generan una necesidad, pero estas necesidades no son particularmente solamente materiales. Estamos hablando de necesidades que están en distintos niveles. Pueden ser necesidades culturales, necesidades sociales, necesidades de otro tipo. Y eso es importante porque no, la política pública no solo se encarga de las necesidades materiales. Para la definición del problema es necesario definir claramente los límites del problema. Y en esto quiero ser muy enfática porque, miren, por ejemplo, un problema como los cultivos de coca en Colombia. Piensen, este es un problema súper envenenado, ¿no? Uno podría, hacer la definición del problema sobre el aumento de la producción se da por el aumento de la siembra de los productores. Y al hacer este tipo de énfasis, entonces yo voy a diseñar una política pública que se relacione con la siembra y con los productores, con los pequeños productores. Pero si, por ejemplo, yo digo el aumento de la siembra de los cultivos de coca está dada por la presencia de organizaciones criminales que incitan a la siembra y que son las que transportan, entonces acá estoy dándole otra forma distinta y esos límites me implican formas de intervención distinta. Por eso es muy importante que el problema tenga claramente delimitado su lugar, su forma. Pero además de eso hay que entender los sentimientos ciudadanos sobre la situación problemática. Si volvemos al mismo tema de la coca, hay que entender, por ejemplo, sobre el productor. ¿Qué implica para el productor estar produciendo coca, no? Y si yo lo defino como un problema, como el centro del problema de ellos, qué le estoy generando? Le estoy generando intervenciones para quitarle esa cosa que es el sustento, pero también como imposibilidad de producir, ¿sí? Son varias cosas que pueden generar ahí. En este caso es súper importante entender las lógicas de la percepción. Para eso hay muchas encuestas que pueden ser muy funcionales en términos de esa definición de cómo se siente, porque para el diseñador de la política pública puede no ser tan importante, por ejemplo, qué sé yo, el tema de convivencia en Transmilenio, pero probablemente es porque el señor no está en Transmilenio todo el tiempo, ¿sí? Y eso no le genera tanto ruido, pues porque para él el tema del Transmilenio tiene que ver básicamente con la efectividad y con la relación costo de los pasajes con el funcionamiento del sistema, ¿sí? Pero si yo no entiendo que para el ciudadano la convivencia, la entrada, las filas, la gente brava es un problema, pues puede generarme ruidos y hacer que mi definición problemática no tenga en cuenta eso que se está viviendo por parte de los ciudadanos. Hay que desempacar los distintos asuntos que se incluyen dentro del problema. Entonces, por ejemplo, en el tema de Transmilenio, desde la percepción, si lo hablamos desde la percepción del ciudadano, pensémoslo desde ahí. Hay un tema que tendría que ver con, sí, la frecuencia de las rutas, pero otro que tendría que ver con la convivencia, pero otro que tendría que ver con la seguridad. Entonces, de ese problema que es Transmilenio como un problema para el usuario, hay pedacitos distintos y eso implica que hay que desempacar esos distintos asuntos que se incluyen.
Los problemas son entonces complejos y difíciles de definir. No son cosas que estén claramente en el entorno, porque además la definición de los problemas está dada por la relación entre distintos tipos de actores. Entonces su definición también tiene que ver con eso, con la diversidad de actores que están implicados en el problema social. Se definen en la confluencia de aspectos técnicos y aspectos políticos, y esto es súper importante porque nos señala que el problema público no es el resultado de una cosa inmaculada para la definición de qué es lo que nos está afectando, sino que tiene que ver también con las dinámicas de la política. La construcción de las agendas sobre problemas públicos tiene, hace parte también del juego de la política, de ese juego por mantenernos en el poder. Entonces es entender que la definición técnica también está en relación con lo político, que no estamos completamente separados en esos procesos. Las relaciones causa, solución, impacto no son sencillas, no son relaciones que estén claramente dadas, que estén claramente definidas, sino que tienen multiplicidad de factores, hay multicausalidades que implican que no sean sencillamente definibles. La resolución de un problema lleva a construir nuevos problemas. Si ustedes lo piensan, por ejemplo, en el caso de la alimentación escolar. Se formula el PAE como una forma de atender a los chicos con sus necesidades nutricionales mientras están en la escuela. Y entonces, ¿qué pasa en el periodo de vacaciones? No, quería poner el ejemplo de qué está pasando hoy cuando los chicos no pueden ir a la escuela, pero pues estamos en una situación profundamente anómala, entonces no es tan fácil. Pero si lo pensamos en términos de qué pasa en vacaciones, pues probablemente en vacaciones los chicos tienen una nutrición mucho más limitada. Su proceso de alimentación es mucho más limitado pues por la falta de recursos de los papás, porque no tienen cómo suplir eso que le está dando hoy el Estado en el colegio. Entonces se generan otros problemas que deberían ser atendidos o que podrían convertirse en problemas socialmente relevantes. Para entender la posibilidad de las soluciones es necesario saber que hay dilemas sobre el costo, la eficiencia, la eficacia, la calidad, la pertinencia y la sostenibilidad. Si ustedes lo piensan, pues la solución más clara sería poder garantizarle a estos chicos el acceso a esos complementos alimentarios durante todo el periodo del año, ¿no? Que en vacaciones también tengan acceso a eso. Pero me tocaría llevárselo a todos a la casa. Dios, esto va a ser muy caro, ¿no? ¿Cuánto me va a costar eso? ¿Sí? ¿Qué tan pertinente es que yo tenga que ir a cada una de las casas de cada uno de los chicos? ¿Y no será que de pronto van y se lo comen los papás? ¿Y qué tan sostenibles en el tiempo, cierto? Entonces, estos dilemas hacen parte de la definición de las soluciones. Y por último, es clave entender que no todo el mundo va a quedar contento con la definición del problema. ¿Por qué? Pues porque como lo señalábamos antes, se despliegan intereses, los actores despliegan intereses y probablemente la solución que yo esté dando no sea el interés que él quiere reflejar, no sea el interés que él quiere construir. Hay entonces características de los problemas, son interdependientes. Esto quiere decir que se ubican en sistemas de problemas. Si colocamos el problema, por ejemplo, de la alimentación escolar, estamos dentro de un problema más grande que sería como la calidad de la educación en las escuelas, ¿sí? Porque la calidad también estaría dada no solamente por los factores de que el chino pueda comer bien, implica que él puede estar prestando atención en clase, pero en esa calidad también estaría dado el problema de cuántos profes tienen cuántos alumnos, qué cantidad de profes tiene cada alumno, qué cantidad de alumnos tiene cada profesor. Eso son los sistemas de problemas, la subjetividad de los problemas. Reflejan diversas subjetividades, perspectivas e intereses. Por eso hay que entender a los actores. Un caso, pensaba ahorita, el embarazo adolescente, el problema del embarazo adolescente. Uno podría decir, hay actores que piensan el problema como un problema de política, de salud pública, digámoslo, y es el peligro que genera el embarazo adolescente pues para las mamás, ¿no? Porque sus cuerpos todavía no están preparados para eso. Pero dentro de esos actores que pueden estar interesados en una política pública también podrían estar actores religiosos que consideran que el problema del embarazo juvenil está dado porque están teniendo hijos antes de cumplir con el matrimonio como un requisito para poder tomar esa decisión de tener hijos, ¿cierto? Entonces miren que ahí las subjetividades también juegan en la definición de los problemas. La artificialidad de los problemas. Estas son construcciones sociales, políticas y analíticas que se construyen socialmente. El problema no está naturalmente,
¿sí? El problema no es como el problema del movimiento de una partícula en física, que eso está, o sea, la partícula se mueve de una forma o de otra forma, ¿sí? Yo no soy física, pero está. Mientras que en el caso de los problemas sociales, estas son construcciones sociales, ¿sí? Esto se construye socialmente. Por ejemplo, piensen en un tema como volvamos al embarazo adolescente. El embarazo adolescente es hoy un problema, pero probablemente, no sé, mi abuela creo que tuvo su primer hijo como a los 16 años y eso que lo tuvo grande, ¿sí? Entonces, en ese momento socialmente no era un problema público el tema del embarazo adolescente. La dinámica de los problemas. Estos cambian con el tiempo, los actores y las situaciones sociales. Las definiciones sobre los problemas no son definiciones que se mantengan estables. Ya definí mi problema, ya. Eso está solucionado. No, si ustedes lo piensan, piensen, por ejemplo, el tema del consumo de drogas de los jóvenes. Entonces, pensar como el contraste entre las dos administraciones anteriores de Bogotá. Para Petro, el problema del consumo era un problema de salud pública y lo que había que hacer era garantizar tratamiento, ¿cierto? Pero en el caso de Peñalosa y también en el contexto nacional se plantea esto más como un problema de seguridad pública, ¿no? Los marihuaneros en los parques hacen un problema y no permiten el acceso. Entonces miren que los problemas van cambiando con el tiempo de los actores y las situaciones sociales. Es decir, y quiero ser profundamente reiterativa en esto, la definición de un problema de política pública es técnico pero a su vez política. Si nos devolvemos al problema que les había planteado sobre la producción de coca, si uno contrasta lo que pasaba con la administración de Santos y con lo que está pasando hoy, hay una definición claramente en que la necesidad de no es la sustitución voluntaria, sino el tema de la erradicación, que hay que quitar la siembra como forma de solución del problema, y eso muestra que lo político también tiene definiciones sobre eso, sin que esto no tenga sustento técnico. Para la definición del problema entonces hay que hablar de varios temas, de los elementos, de los problemas, cómo se considera un problema bien estructurado y cuándo es un problema débilmente estructurado. Entonces, cuando estamos hablando de los tomadores de decisiones, un problema bien estructurado es cuando participa uno o pocos tomadores de decisiones. Uno débilmente estructurado es cuando hay muchos. ¿Por qué? Porque esto llevaría a dispersiones, concepciones, ataques, representación de los intereses. En términos de las alternativas es cuando la posibilidad de intervención está limitada a una serie de formas, ahí tenemos un problema bien estructurado. Pero cuando encontramos un montón de formas de intervenirlo, es que nuestro problema no quedó claramente definido. Los valores. Un problema bien estructurado nos refleja el consenso de preferencia y en objetivos. Y en el caso de uno débilmente estructurado es cuando ese conflicto cuando se reflejan conflictos entre esas preferencias y los objetivos. Cuando, por ejemplo, con el tema del embarazo adolescente, yo yo hago parte de un partido representante de iglesias cristianas, del MIRA, ¿sí? Y diseño la política pública en clave de lo que tenemos que hacer. El problema es cuidar a nuestras jóvenes para que lleguen vírgenes al matrimonio. Piénsenlo así. Ahí hay un conflicto entre, pues son mis preferencias y son mis objetivos, pero socialmente eso podría generar mucho ruido. Cuando los resultados, es un problema bien estructurado, nos lleva a pensar cuáles son los resultados ciertos. Mientras que cuando está débilmente estructurado, estamos hablando de resultados que son inciertos. Y las probabilidades de error son calculables en un problema bien estructurado y son incalculables en el problema débilmente estructurado. Hay un ciclo de maduración del problema. Hay situaciones problemáticas, hay detonantes internos y externos. Entonces, no sé, piensen por ejemplo el tema de calidad del aire. Últimamente, Bogotá ha estado influenciado por un tema muy regular de calidad del aire, ¿cierto? Y eso puede ser una sensación problemática. Ese es un detonante externo porque pues es la calidad misma del aire. Pero hoy no podemos decir esto es una situación problemática, no estamos pensando una forma clara de intervenirlo. O digamos sí, se pensó y Claudia López definió una intervención que fue el pico y placa ambiental para los carros, ¿cierto? Cuando esa situación se volvió problemática. ¿Por qué? Pues porque estaba afectando la situación.
del problema a la problematización, cuando pasamos ya solamente de esta sensación a darle esa estructura que señalábamos antes, a esos límites, a esa desagregación. ¿Cuáles son los actores? Entonces hay empresarios políticos, hay movimientos sociales, hay gremios, ¿sí? Que son todos esos que participan en esa definición de los problemas. Después estamos hablando del paso de la esfera privada a la esfera pública, y es la agenda setting. ¿Cuándo se convierte parte de la agenda política ese problema o esa sensación problemática? Ahí vamos a hablar de la movilización de diversos públicos frente a esas situaciones. Los públicos definidos como esos confluencias de ciertas homogeneidades. Les hablo a esos ciertos públicos. La aparición en el espacio público, cuando esto empieza, no sé, aparece en noticias, aparece en los periódicos. Las autoridades públicas son las encargadas de resolverlo, porque por ejemplo si estamos hablando, no sé, del tema de responsabilidad social empresarial, pues eso le corresponde a los actores privados. Pero cuando estamos hablando de las mismas empresas privadas que están, no sé, haciendo vertimientos directos al río Bogotá, le corresponde a la autoridad pública entrar a resolverlo. Y esto hace que se inscriba en la agenda pública. La objetivación del problema. Entonces, cuando está el metaproblema, cuando hay diversas representaciones del problema, ¿no? Tenemos ese lugar donde nos entendemos el problema de muy diversas formas. Después pasamos al problema sustantivo, que es la personalización del problema, que es ese problema que tenemos desagregado, que tenemos claramente delimitado. Y la formalización, que es la representación mediante el uso de métodos. Y esa es la parte que vamos a ver en el siguiente video.